Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. Basta, Rogelio. Buenos días, compañeros, mi nombre es Alison y mi compañero se llama Axel. Hoy estamos en el Museo de Historia Natural y somos el equipo 2. Nuestro tema es Filogenia e Historia de la Vida. Nosotros les hablaremos sobre extinciones en masa, eras cronológicas de historia de la vida y sobre la radiación adaptativa y evolución. Acompáñenme a ver más. Miren, compañeros, aquí nos encontramos en el apartado, bueno, más bien en la sala, donde habla acerca de la evolución de la vida, de los dinosaurios y esas cosas. Acá atrás podemos observar que hay un fósil de plástico, suponemos nosotros. Y de este lado podemos ver, miren, este nos habla acerca de las... No es cierto, este nos habla acerca de las extinciones masivas. Miren, les voy a enseñar un poco más. Como ya lo mencionó mi compañera Alison, aquí atrás podemos observar algún panel que explica toda la historia de las eras cronológicas y de cómo se extinguieron y de cómo fueron sucediendo las cosas. En un momento les vamos a explicar cómo fue. A continuación les hablaré sobre las eras cronológicas de la historia de la vida. La escala del tiempo geológico es la manera de explicar de forma organizada los cambios que ha sufrido la Tierra desde sus orígenes, hace aproximadamente 4.600 millones de años. Hasta este momento, la historia del planeta se divide jerárquicamente en diferentes etapas, siendo las de mayor duración los eones, los cuales se dividen a su vez en eras, estas en periodos y estos últimos en épocas. Esta categorización considera los eventos geológicos y biológicos que aporta el registro fósil, y cada una de estas etapas presenta características paleogeográficas, climáticas y biológicas particulares que reflejan la historia de la Tierra, pero en esta ocasión solo hablaremos de las eras. El precámbrico o era arcaica está considerada como la más larga de las etapas de la Tierra. Duró alrededor de 4.027 millones de años y en esta se produjo diferentes cosas. Entre ellas está la formación de la litosfera, la hidrosfera, los océanos y la atmósfera primitiva que haría factible el desarrollo de la vida. También se produjeron las algas, los hongos y las primeras bacterias. En este tiempo surgen las primeras células eucariotas. Sale mencionar que las formas de vida eran sumamente sencillas en comparación con eras posteriores. La siguiente era es la era paleozoica o primaria. Esta se extendió por más de 290 millones de años y entre lo más destacado es que la misma Tierra se dividió en un número pequeño de continentes. Respecto a los animales, pues abundaron los de concha y los de exoesqueleto. También los triobites y peces con corazas óseas. Incluso varios de los seres vivos que vivían en el agua emergieron hacia la Tierra. Aparecieron los helechos, los insectos, los moluscos, los anfibios, los reptiles, entre otros, y ocurrieron dos glaciaciones muy importantes. Continuamos con la era mesozoica o secundaria. Esta duró aproximadamente unos 186 millones de años. Se produjo la fragmentación de Pangea, surgieron los continentes y océanos actuales. También surgieron los organismos mejor adaptados a la sequía, tales como los reptiles, gimnospermas, frente a los anfibios y helechos. También fue la era de los dinosaurios que colonizó la Tierra junto con las coníferas. Aparecieron los mamíferos, las aves y las plantas con flores. Al final se produjo una extinción masiva que fue donde desaparecieron los dinosaurios y otros grupos de seres vivos. Por último tenemos la era cenozoico-terciaria. Esta comenzó hace 65 millones de años y se extiende a nuestra actualidad. Entre lo más notable de esta era sobresale la glaciación, la colisión de Asia con la India y de Arabia con Eurasia, dando lugar al plegamiento alpino que originó las grandes cordilleras del sur de Europa y de Asia. Tras la desaparición de los dinosaurios se expandió los mamíferos y las aves, las plantas con flores angiospermas, así como la aparición del ser humano.
Bueno, hoy yo les hablaré sobre las extinciones en masa. Recordemos que una extinción masiva es un breve periodo de tiempo en el que se extingue un alto porcentaje de la biodiversidad, ya sea bacterias, hongos, plantas, mamíferos, aves, reptiles, entre otros, y esto suele estar relacionado con cambios drásticos en el medio ambiente como cambios climáticos extremos, actividad volcánica e impactos de cometas, entre otros. A continuación les voy a explicar algunos tipos. El primer tipo es extinción por impacto. Este tipo de extinción ocurre cuando un gran asteroide impacta la Tierra, causando cambios drásticos en el clima. Un ejemplo famoso de esto fue la extinción del Cretácico-Paleógeno, que se cree que fue causada por el impacto de un asteroide en la península de Yucatán, lo que llevó a la desaparición de los dinosaurios. Tenemos extinción por actividad volcánica, pues las erupciones volcánicas masivas han liberado grandes cantidades de ceniza y gases a la atmósfera, lo que provoca un enfriamiento global y cambios en la química del aire. Un ejemplo famoso de esto es la extinción del Pérmico Triásico, que se ha asociado con erupciones en la provincia de Trapez siberianas. Tenemos extinción por cambios climáticos. De esto sabemos que los cambios drásticos en el clima, como el calentamiento global o las glaciaciones, han alterado los hábitats y ecosistemas, llevando a la desaparición de especies que no pueden adaptarse. También tenemos extinción por cambios en la química del océano. Recordemos que la acidez y la salinidad del océano pueden afectar gravemente a los organismos marinos, especialmente aquellos que dependen de carbonato de calcio para formar sus estructuras, tales como los corales y algunos moluscos. También existe la extinción por competencia biológica. La aparición de nuevas especies que compiten con especies nativas por recursos limitados puede llevar a la extinción de estas últimas, y esto es especialmente relevante en contextos donde las especies invasoras se introducen a nuevos ecosistemas. Bueno, ahora ya que sabemos un poquito de los tipos de extinciones, les hablaré sobre las extinciones masivas que ha habido a lo largo de la historia. Empecemos con extinción del Ordovícico silúrico. Fue hace 443 millones de años. Fue una glaciación y cambios en el nivel del mar, aunque también se ha sugerido la explosión de una supernova que produjo cambios en la capa de ozono. Desapareció alrededor del 85% de las especies marinas y más del 60% de todas las especies. La segunda extinción masiva fue del Devónico tardío. Sucedió hace 375 millones de años. Fue causada por una erupción de una pluma mantélica o pluma de manto, que originó puntos calientes y zonas volcánicas. Se extinguieron más del 70% de las especies y el evento de extinción duró alrededor de 3 millones de años. La tercera extinción fue del Pérmico Triásico y sucedió hace 252 millones de años. Fue causada por actividad volcánica masiva, donde hubo liberación de gases desde el núcleo de la Tierra e impacto de un asteroide. Fue la más devastadora de todas, con una pérdida estimada del 96% de las especies marinas y del 70% de las especies terrestres. También tenemos la extinción del Triásico-Jurásico, fue hace 201 millones de años. Fue causada por la fragmentación del gran continente Pangea y erupciones volcánicas sucesivas. Algunos daños fue que desapareció alrededor del 70% de las especies y el evento de extinción duró alrededor de 1 millón de años. Y por último tenemos la extinción del Cretácico-Paleógeno. Este fue hace 66 millones de años. Algunas de las causas fueron que fue el impacto de un asteroide y hubo una alta actividad volcánica. Se extinguieron los dinosaurios, obviamente, y más del 70% de las especies. Y el evento de extinción duró alrededor de 30 días. Es importante destacar que estas extinciones masivas han tenido un impacto significativo en la evolución de la vida en la Tierra, y algunos científicos creen que estamos viviendo la sexta extinción masiva debido a la acción humana, como ya lo había mencionado anteriormente. Yo les hablaré un poco sobre la filogenia, la radiación adaptativa y la evolución. ¿Qué es la radiación adaptativa? La radiación adaptativa ocurre con frecuencia cuando se introduce una especie en un nuevo ecosistema o cuando hay especies que logran sobrevivir en un ambiente que les era hasta entonces inalcanzable. Por ejemplo, los pinzones de Darwin de las Islas Galápagos se desarrollaron a partir de una única especie de pinzón que llegó a las islas. Otros ejemplos incluyen la introducción por el hombre de mamíferos predadores en Australia. Evolución filética. La evolución filética es un proceso natural que hace desaparecer a todos los ejemplares de una especie, pero después de haber dejado una descendencia que sigue su propio camino evolutivo como una especie distinta. Este proceso puede ser muy largo porque no suele seguir un progreso lineal en el tiempo.
sino que parece avanzar más bien a saltos según se van produciendo los cambios en el medio ambiente. Evolución divergente. La evolución divergente es el fenómeno en el que dos especies tienen antepasados comunes, pero adquieren características diferentes debido a cambios en el entorno en el que se adaptan lentamente y dan lugar a nuevas especies. Es decir, de un antepasado común nos sale el caballo, la cebra o el asno. Según su entorno y su especialidad, las especies van cambiando para adaptarse al medio ambiente. Evolución convergente. La definición de evolución convergente es cuando dos o más especies dispares adquieren características similares debido a la adaptación al entorno particular, pero no pertenecen a los mismos ancestros. Es decir, aves y murciélagos tienen alas, murciélagos y delfines tienen sonar, delfines y tiburones tienen aletas, y ninguna de estas extrañas parejas tienen antepasados comunes de los que desciendan sus características. Coevolución. El término coevolución se utiliza para describir los casos en los que dos o más especies influyen mutuamente en su evolución. Así, por ejemplo, un cambio evolutivo en la morfología de una planta podría afectar a la forma de un herbívoro que come la planta, la cual a su vez podría afectar a la evolución de la planta, la cual podría afectar a la evolución del herbívoro y así sucesivamente. Árboles filogenéticos. Una filogenia o árbol filogenético es una forma de representar visualmente las relaciones evolutivas. Constituye la mejor estimación científica sobre cómo ha evolucionado un organismo o un grupo de los organismos. Los biólogos evolucionistas utilizan árboles filogenéticos para describir cómo los individuos o grupos están relacionados entre sí, a través de su ascendencia compartida. Los árboles filogenéticos se componen de hojas y ramas. Las hojas se encuentran en las puntas del árbol y representan los organismos cuya evolución se describe. Las etiquetas de las hojas suelen ser letras, imágenes o nombres de especies. Una hoja puede representar un organismo individual, como un virus o una bacteria, una especie entera o incluso un solo gen. Un árbol puede usarse para representar la evolución de una especie o la de todos los animales. Cada hoja está conectada por una serie de ramas. Estas ramas representan la relación entre la... Miren, mi compañero Axel lo está realizando y a ver, Axel, dinos un poco de qué se trata. Todos estos puntos es un individuo. Los grupos de puntos forman una población que es en conjunto de seres vivos de la misma especie que comparten una misma hábitat. Cuando colocas tus manos en la pantalla formas como una barrera. Entonces esta barrera separa a las poblaciones con el tiempo y las poblaciones cambian y se forman nuevas especies. En este caso son como que cada rama son las nuevas especies. Bueno, eso fue todo de nuestra parte, compañeros. Muchas gracias por su atención. Esperamos que les haya servido de mucho y que hayan aprendido, aunque sea un poquito, acerca de este tema tan interesante. Si tienen alguna duda, no duden en preguntarnos. Y eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias. ¡Atención! Gracias por su atención.